Bueno, si tienen sus Biblias, les invito a que las abran conmigo en 2 Samuel capítulo 24, 2 Samuel capítulo 24. Y también busquen 1 Crónicas 21, porque estos son pasajes paralelos. Cuentan la misma historia. Uno está escrito por el autor de Crónicas y el otro por el autor de Samuel. Y cuando los juntas, puedes ver una verdad muy poderosa. Y esta mañana quiero hablarles sobre el tema de la necedad de no confiar en Dios, la necedad de no confiar en Dios. Una de las cosas que Dios más desea de nosotros es que confiemos en Él. Y nos da promesas a lo largo de las Escrituras que nos animan a hacer precisamente eso. Estoy seguro de que muchas personas considerarían este versículo como uno de sus favoritos. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando confías en Dios con todo tu corazón, Él irá delante de ti y te ayudará. En el Salmo 37 leemos esto: encomienda al Señor tu camino, confía también en Él y Él lo hará. La bendición llega a la persona que confía en Dios. En el Salmo 118, en el versículo 8 dice: es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en el hombre. El siguiente versículo dice: es mejor confiar en el Señor que poner la confianza en príncipes. En otras palabras, poner la confianza en funcionarios del gobierno. Todo bien con los funcionarios del gobierno. Simplemente siempre es mejor confiar en Dios antes que confiar en una persona. Esto es lo que hay que entender acerca de la confianza. La confianza no es opcional. Cuando se trata de nuestro caminar con Dios es fundamental. Sin embargo, aquí está el problema. Para muchos cristianos lo que sucede es, podemos tener la tendencia de tratar todo el concepto de confiar en Dios como algo que es ideal, pero no esencial. La gente piensa, bueno, ya sabes, si confío en Dios eso está bien, pero si no puedo, Él lo entiende. El problema con ese tipo de pensamiento es que cuando dejamos de confiar en Dios, empezamos a fracasar. Cada fracaso en la obediencia comienza con un fracaso en confiar en Dios. Es decir, piénsenlo, las personas no confían en Dios en sus relaciones, así que buscan conexiones que los alejan de Dios en lugar de acercarlos a Él. O las personas no confían en Dios en lo financiero, así que no participan con generosidad y se pierden la bendición sobrenatural que Dios les habría dado. O las personas no confían en el tiempo de Dios. Así que lo que hacen es tomar el asunto en sus propias manos y en lugar de terminar con un milagro, terminan con un desastre. Y eso es exactamente lo que le sucede a David en 2 Samuel 24. Deja de confiar en Dios y los resultados son absolutamente devastadores. Y solo para que se den una idea de cuán importante es este asunto para Dios, quiero que noten que el escritor de Crónicas nos relata la vida de David y omite la historia de David y Betsabé, uno de los momentos más oscuros de David, pero sí incluye esta historia. ¿Por qué? Porque a los ojos de Dios, la falta de confianza es tan destructiva como un fracaso moral. Piensen en eso por un momento. La falta de confianza en Dios puede ser tan destructiva o incluso más en tu vida que un fracaso moral. Cuando David pecó con Betsabé, algunas personas murieron, en particular Urías. Cuando David no confió plenamente en Dios, lamentablemente murieron 70,000 hombres de guerra. Las ramificaciones de la falta de confianza son absolutamente mayores de lo que podemos comprender.
Es por eso que a medida que avanzamos en 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21, lo que quiero que noten es lo que sucede mientras David emprende este viaje. ¿Cuál es la causa? Porque si podemos ver lo que lo causa en la vida de David, podremos prevenirlo en la nuestra. Número 1, el pecado de David. Vamos a verlo. El pecado de David. Sos 2 de Samuel 24, 1. De nuevo, ustedes dirán, ¿de qué se trata esto? Bueno, puede ser que esto sea una referencia al capítulo 21, a una época en la que, porque el rey Saúl había matado a los gabaonitas y violado el juramento de Israel hacia ellos desde los días de Josué, el Señor envió una sequía sobre la tierra. No estamos seguros de lo que significa, pero los estudiosos sugieren que podría referirse a eso. De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel y él incitó a David contra ellos diciendo, ve y haz un censo de Israel y Judá. Ahora, cuando vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 21, comienza de esta manera. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Cómo debemos entender estas dos diferencias? Bueno, hay dos maneras de verlo. La primera manera es que Dios incitó a David por medio de Satanás para contar o censar a Israel. En otras palabras, Dios es soberano sobre todo y Dios puede usar a Satanás para cumplir sus propósitos si así lo desea. El doctor Walter Kaiser, un gran erudito bíblico, escribe lo siguiente: también es cierto, según el pensamiento hebreo, que todo lo que Dios permite, lo comete. Al permitir este censo, se considera que Dios fue quien provocó el acto. A los hebreos no les preocupaba mucho determinar las causas secundarias y atribuirlas correctamente a la causa exacta. Bajo la providencia divina, todo en última instancia se atribuía a Él, es decir, a Dios. ¿Por qué no decir que Él lo hizo desde el principio? Así que hay muchos eruditos que dicen que esa es exactamente la manera de ver esto. Voy a decirles que David se enfrentó a una situación en la que Satanás lo tentó. Y quiero señalarles algo aquí. Cuando traduces al hebreo, el Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y luego traducido al inglés. Así que en hebreo se lee de esta manera. En hebreo puede leerse de dos maneras. Hubo quien movió a David contra ellos. No se menciona a Dios. No se menciona que Dios los incitara. Hubo quien movió a David contra ellos. O podría leerse como, porque uno movió a David contra ellos. No sabemos quién fue. Y lo que han hecho los traductores es decir, bueno, fue Dios quien lo hizo. Pero les digo que eso no tiene fundamento en el texto. No hay nada en el texto que diga que Dios lo hizo. De hecho, quiero sugerirles que pudo haber sido una circunstancia, pudo haber sido una situación, pudo haber sido una persona la que hizo que David sintiera de repente que necesitaba empezar a contar a Israel y hacer un censo. Primera de Crónicas dice que fue Satanás quien incitó a David, quien tentó a David a actuar con orgullo o falta de confianza y a hacer un censo. Ahora, de entrada quiero tomarme un momento para hablar de esto. A primera vista, hacer un censo no parece gran cosa porque, bueno, en nuestro ámbito tenemos un censo cada 10 años. Y hacemos el censo, el gobierno lo hace con el propósito de impuestos, representación, distribución de beneficios del gobierno. Todo eso se basa en el censo. Así que para nosotros no es gran cosa. Pero para David, hacer un censo era obviamente, como vamos a ver, algo mucho más importante de lo que podemos realmente entender, porque no podemos comparar nuestro tiempo con el suyo. Es una época completamente diferente. Cuando David está haciendo el censo, una de las cosas que está ocurriendo aquí es que él está contando algo que no le pertenece. El pueblo no le pertenece a David, le pertenece a Dios. Y en segundo lugar, contar al pueblo. Marcó un cambio enorme de confiar en la fuerza y protección de Dios a depender de su propia fuerza.
en vez de decir, no importa quién venga contra mí, el Señor me va a proteger. David está diciendo, me siento mucho mejor sabiendo cuántos hombres de combate tengo. ¿Ven? Lo que está pasando aquí es que David olvidó que la protección de Dios no depende de la fuerza humana ni de los números. Entonces, déjenme llevar esto a un nivel personal, porque vivimos en un mundo de números, donde el poder es sinónimo de derecho, donde los números significan fuerza. Así que les preguntaré esto, ¿en qué área se sienten tentados a contar en vez de confiar? Quizás sea tu cuenta bancaria. Sabes que Dios te ha llamado a confiar en Él con el diezmo, pero el estar contando te impide dar. Quizás sean tus habilidades. Has empezado a apoyarte en tu talento, tu experiencia y tu inteligencia, y ahora, en vez de pensar, Dios, necesito tu ayuda, piensas, yo puedo con esto. En vez de pensar, Dios puede con esto y necesito que Él me ayude. O quizás sea en tu influencia y confías más en tus conexiones que en el favor de Dios, como si tu futuro dependiera de a quién conoces en vez de quién te conoce a ti. Verán, todos podemos empezar a calcular las cosas de una manera que disminuye la confianza en Dios y aumenta nuestra confianza o pone nuestra confianza en áreas que nunca debieron ser la base de nuestra seguridad. David pensó que contar lo haría sentir seguro. Pero déjenme recordarles algo. Cuanto más cuentas, menos confías. Los presupuestos importan, la planificación importa, pero cuando los números se convierten en tu fuente de seguridad, has cambiado la fe por fórmulas y eso destruirá tu confianza en Dios. Y la raíz de este problema se basaba, quiero que noten esto, en la guerra espiritual. Satanás dentro de David. Quiero que piensen en esto por un momento. Aquí está David, es un hombre conforme al corazón de Dios. Satanás es tan sutil, es tan astuto. Recuerda cuando Jesús y Pedro estaban interactuando y Pedro dijo, Jesús, no tienes que ir a la cruz. Y Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, Satanás, apártate de mí. Él supo en ese momento que Satanás estaba dominando el pensamiento de Pedro y poniendo palabras en su boca. Si pudo hacer eso con Pedro, esto es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Se dan cuenta de que Satanás puede poner deseos en sus corazones y luego pensamientos en sus mentes que justifiquen esos deseos. Quiero decir, esto lo vemos en el Nuevo Testamento. Así que digamos, estamos en tiempos del Nuevo Testamento. Piensen en esto en Juan 13, versículo 2. Durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Él puso los pensamientos en su corazón y estos se manifestaron en su vida. Vemos lo mismo con Ananías y Zafira. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? Esto es lo que está ocurriendo con David. Satanás puso en la mente de David la idea de hacer un censo y la hizo parecer sabiduría militar, cuando en realidad era una falta de confianza en Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿En qué están confiando? ¿En qué áreas están confiando más en las cosas que en Dios? ¿En el futuro? ¿En las finanzas? ¿En el favor que necesitan en los negocios? ¿Se dan cuenta de que Satanás está trabajando sutilmente para minar su confianza en Dios? Debes tener cuidado con los pensamientos que permites en tu mente, porque lo que el enemigo puede plantar en tu mente puede producirlo en tu vida. Antes de actuar según un pensamiento, te convendría rastrear su origen. Por ejemplo, deberías preguntarte, ¿quién está hablando, la fe o el miedo?
Deberías preguntarte, ¿esto lo dice la sabiduría bíblica o lo dice la preocupación? David no se hace estas preguntas. Y David toma una decisión que tiene efectos devastadores para él y para su nación. Veámoslo. Segundo de Samuel 24, versículo 2. Así que el rey le dijo a Joab y a los comandantes del ejército que estaban con él: recorran todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y registren a los hombres de guerra para que yo sepa cuántos hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor tu Dios multiplique las tropas 100 veces más. Quiero que noten que Joab sabe lo que está bien y lo que está mal. Si Joab lo sabe, y Joab ciertamente no es un modelo de virtud, David debería haberlo sabido. Él dice: que los ojos de mi señor el rey lo vean, pero ¿por qué mi señor el rey quiere hacer tal cosa? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Así que es como si Dios estuviera enviando a Joab, estuviera hablando a través de Joab para captar la atención de David, y David no está escuchando. Creo que Dios hace eso en nuestra propia vida, que Dios nos envía personas. Y en el caso de David, ciertamente Joab no es un profeta, pero es un amigo y tiene acceso. Y creo que muchas veces Dios habla de diversas maneras. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de la predicación de la palabra, Dios habla a través de esa voz suave y apacible en nuestro corazón, y Dios nos envía personas con consejos que son su consejo. Si escuchamos, la palabra del rey prevaleció sobre Joab y los comandantes. No es solo Joab, son los comandantes que dicen: no lo hagas. Así que salieron de la presencia del rey para inscribir a los hombres de guerra de Israel. Seguimos leyendo esos versículos y vemos que lleva 9 meses y 20 días, y Joab omite a la tribu de Benjamín y a los levitas, porque Joab sabe perfectamente que lo que David le está pidiendo hacer está mal. En 1 de Crónicas 21, versículo 6, leemos que Joab no incluyó a Leví ni a Benjamín en el censo porque la orden del rey le resultaba repugnante. Este mandato también fue malo ante los ojos de Dios, así que castigó a Israel. Y tan pronto como Joab termina su censo, de repente David se siente profundamente culpable. Leemos esto en 2 Samuel 24. David se sintió profundamente culpable después de haber contado a los hombres de guerra, y le dijo al Señor: he pecado gravemente en lo que he hecho. Ahora, oh Señor, te ruego que quites la culpa de tu siervo. He hecho algo muy necio. Quiero que noten aquí que todo este asunto de no confiar en Dios es un gran pecado. Dios no dice: oh no, David, no es para tanto. Sí, no debiste hacerlo, pero no. Cuando elegimos, especialmente cuando tenemos un historial de que Dios responde, ¿les respondió Dios? ¿Hubo algún momento cuando les extendió su mano? Les voy a decir algo: no caminarás con Dios mucho tiempo antes de verlo actuar y hacerlo milagroso en tu situación. Él es un Dios al que le encanta hacerlo. Y esto es interesante. ¿Saben? Quiero mostrarles algo más en la situación de David. David se arrepiente. Y recuerda que con Betsabé, el profeta Natán tuvo que venir y realmente confrontarlo de frente. Aquí David ve su pecado por sí mismo. Está abrumado por esta convicción. ¿Y qué nos está diciendo eso? Cuanto más maduro eres, más rápido te arrepientes. Pueden darse cuenta de cuán maduro es alguien en el Señor por la rapidez con la que se arrepiente. Cuanto más conoces a Dios, más rápido tu corazón reconoce el pecado, lo elimina y se arrepiente. Este es David. Así que hemos visto su pecado. Ahora quiero que noten su elección. Veamos el versículo 11. Antes de que David se levantara a la mañana siguiente, la palabra del Señor había llegado a Gad, el profeta, el vidente de David. Ve y dile a David: esto es lo que dice el Señor. Te doy 3 opciones.
Elige una de ellas para que yo la lleve a cabo contra ti. Así que Gad fue a David y le dijo: ¿vendrán sobre ti 3 años de hambre en tu tierra? ¿O 3 meses huyendo de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O 3 días de peste en tu tierra? Ahora piénsalo bien y decide cómo debo responder al que me envió. Así que David tiene 3 opciones aquí. La opción número 1 es el hambre. Esto es lo que sucede en una hambruna. No es solo que la gente pase hambre, aunque sí, la gente va a morir de hambre. Si hay 3 años de hambre, habrá una pérdida de cosechas, una pérdida de ingresos. Va a haber un colapso económico. Habrá una devastación a nivel nacional, personal y financiero en una escala masiva. Esa es la primera opción. La segunda opción es 3 meses huyendo de sus enemigos. Así que habrá una derrota militar. Habrá cautivos que serán llevados. Habrá personas que serán masacradas en su ciudad y llevadas lejos. Serán 3 meses, pero serán 3 meses muy difíciles. La tercera es 3 días de peste. Un juicio rápido, pero doloroso y devastador. Ahora algunos, mientras piensan en esto, están pensando: bueno, eso no es realmente justo. David fue quien lo hizo. Entonces, ¿por qué se dan estas opciones? Y creo que en vez de decir eso no es justo, deberían preguntarse otra cosa, en vez de ir por ese camino. Porque lo que eso hace, y quiero advertirles, cada vez que empiezan a acusar a Dios de no ser justo, se están poniendo en el lugar de juez de Dios. Están diciendo que saben más que Dios, y esa es una posición en la que nadie debería querer estar jamás. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué nos está diciendo esto? No es ¿por qué lo hizo Dios? Es ¿qué nos está diciendo esto? ¿Por qué Dios permitiría que otros sufran por el pecado de David? Y la respuesta es realmente simple. Porque tu pecado nunca te afecta solo a ti. Miren, a veces uno piensa, es mi asunto, mi vida, a nadie le molesta. No, eso no es cierto. Cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias que van más allá de nosotros mismos. Cuando se trata del pecado, no existe tal cosa como un crimen sin víctimas. Padres, ustedes entienden eso. Si pecas, eso afecta, les cuesta a tus hijos. Las cosas que hacemos, las cosas que permitimos en nuestra vida, y algunos de ustedes lamentablemente están muy equivocados porque piensan que como nadie lo sabe, no van a afectar a nadie y que se están saliendo con la suya, y eso simplemente no es cierto. Esta historia es un recordatorio vívido de que nuestro pecado siempre es más mortal de lo que pensamos y creará un efecto dominó que irá más allá de lo que podemos controlar. Entonces 2 Samuel 24, versículo 14, David le dijo a Gad: estoy en gran angustia. Caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia. En hebreo, sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de los hombres. Los primeros 2 castigos significarían que estaría sujeto a la misericordia de las personas. ¿Saben qué pasa en un colapso económico? ¿Qué sucede? Algunas personas podrán soportar eso financieramente. ¿Qué pasa cuando luchas contra tu enemigo? David dice que confía mucho más en la misericordia de Dios que en la de las personas. Y esto es lo asombroso. David sabe una cosa, él sabe que Dios es incurablemente bueno. Esto es muy interesante. Está enfrentando el juicio, pero dice, ¿sabes qué? Creo que el Dios al que sirvo y el Dios que he conocido es, en su corazón y en su esencia, misericordioso, y que me castigaría, pero me perdonará. Quiero preguntarte, ¿tienes tú esa visión de Dios que Él es misericordioso? Tenemos la tendencia, honestamente, de ver a veces la misericordia de Dios como una excepción que Dios concede, en lugar de un rasgo de carácter que Él posee.
Y no estoy diciendo que Dios no juzgue el pecado. Él tiene que juzgar el pecado o no sería ni justo ni misericordioso. Pero reconozco que muchas personas se encuentran en uno de dos lugares teológicamente y ninguno de los dos es bíblicamente correcto. O bien ven a Dios como enojado, como justo y listo para juzgar, o lo ven tan lleno de amor que no se atrevería a juzgar a nadie. David lo entiende bien. David sabe que Dios juzga el pecado. Y sabe y confía en que Dios será misericordioso al hacerlo. Y que al final la misericordia triunfará sobre el juicio. Bien, número 3, el sacrificio de David. Así que hemos visto su pecado, hemos visto su elección. Ahora el sacrificio de David. Veámoslo en el versículo 15, primero de Crónicas 21. Y Dios envió un ángel para destruir Jerusalén. Pero mientras el ángel lo hacía, el Señor lo vio y se afligió profundamente a causa de la gran calamidad que se avecinaba. Y le dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: basta, retira tu mano. El ángel del Señor estaba entonces de pie en la era de Araúna, o en algunas traducciones, este es el nombre hebreo, el nombre original, Ornán. Jesús. Esto es lo interesante. El ángel del Señor es el Cristo preencarnado. Es Jesús. Y Él está allí de pie. Hay un ángel que está juzgando Jerusalén. Pero lo que quiero que noten aquí son dos cosas. Primero que nada, quiero que noten la emoción que sintió el Señor. Él se afligió. Sintió tristeza. Lo que quiero que entiendas es que Dios no está desconectado de tu dolor. A veces pensamos: Dios, tú me ves, pero no entiendes. Tú me ves, pero no sientes lo que estoy pasando. Pero Dios no está desconectado del dolor que nuestro pecado nos causa a nosotros o a quienes nos rodean. Su corazón se parte por la ruptura que trae el pecado. Su corazón se parte por la tristeza de su pueblo. Y algunas personas piensan que Dios solo reacciona con ira, pero fíjense, incluso antes de que David se arrepienta por completo, Dios tiene compasión. La segunda cosa que quiero que noten es que el ángel está de pie en esta era, y lo que va a suceder aquí es hermoso y poderoso. Es que Dios va a tomar un lugar de juicio y lo va a convertir en un lugar de misericordia, porque en esta era es donde se construirá el templo de Salomón. Es el monte del templo, es donde hoy está la cúpula de la roca. Volviendo a primero de Crónicas 21:16, David levantó la vista y vio al ángel del Señor de pie entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en la mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de cilicio, se postraron rostro en tierra. Quiero decir, esa es una respuesta apropiada al ver a Cristo antes de la encarnación. Cuando Isaías lo vio en Isaías capítulo 6, exclamó: ¡ay de mí, estoy condenado! Eso es lo que estaba diciendo. Una respuesta apropiada es exactamente lo que hacen David y los ancianos. Se postran rostro en tierra, asombrados y absolutamente aterrados. Versículo 17, David le dijo a Dios: ¿no fui yo quien ordenó contar a los hombres de guerra? Y como resultado, 70,000 hombres de guerra murieron en la plaga. Yo soy el que ha pecado y hecho lo malo. Ellos no son más que ovejas. ¿Qué han hecho ellos? Oh Señor mi Dios, que tu mano caiga sobre mí y mi familia, pero no permitas que esta plaga permanezca sobre tu pueblo. Saben, esto es muy interesante porque lo que sucede es que David se arrepiente, Dios lo perdona e instantáneamente es invitado David a adorar. Muy a menudo lo que sucede es que cuando las personas son perdonadas, sienten que después tienen que andar como con pies de plomo alrededor de Dios. Es como, bueno, ya saben, porque algunos de ustedes, incluso cuando vienen aquí, pecados que cometieron tal vez hace años, no se sienten dignos de levantar la mano.
No se sienten dignos de pasar al frente y dejar que alguien ore por ustedes para que sean sanados. No están seguros de que Dios vaya a responder su oración. No piden cosas porque no creen que las merecen. Y Dios no lo ve así. Un pecado tan grave como este, y Dios lo perdona y lo invita a acercarse a Él. No sé qué has hecho. No sé dónde has estado, pero si le has pedido perdón a Dios, si estás escuchando de Él, las palabras que estás escuchando son: acércate a mí, acércate lo más que puedas, te amo. No son: quiero mantenerte a distancia, no quiero ayudarte, no quiero sanarte, no quiero responder esa oración. Así no es como obra Dios. Versículo 18. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que le dijera a David que subiera y construyera un altar. Ahí está. Es tan asombroso. En la era de Araúna el Jebuseo. Así que David subió en obediencia a la palabra que Dios había hablado en el nombre del Señor. Y mientras Araúna estaba trillando trigo, se volvió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Esto me parece increíble, ya que los 4 hijos se esconden, y aquí está el ángel del Señor que hace que David y los ancianos caigan rostro en tierra, y este hombre sigue trillando su trigo. Es como que algo anda mal contigo, amigo. Entonces David se acercó, y cuando Araúna lo vio, dejó la era y se postró ante David con el rostro en tierra. David le dijo: déjame tener este lugar de tu era para que pueda construir un altar al Señor, y así se detenga la plaga sobre el pueblo. Véndemelo por el precio completo. Araúna le dijo a David: tómalo, que mi señor el rey haga lo que le plazca. Mira, te daré los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Te lo doy todo. Ahora, quiero hacer una pausa aquí porque parece que es una persona muy generosa, pero hay que entender el Medio Oriente en esa época e incluso hoy en día. Esto es muy similar a cuando Abraham necesita comprar una tumba para Sara, su esposa, cuando ella fallece, y él va a los hititas y les dice: oye, véndeme la cueva de Macpela y la tierra que la rodea y los 40 árboles que hay en ella y al que la posee. Él dice: oh, oye, ¿qué es eso entre tú y yo? Tómalo simplemente. Si Abraham lo acepta, perderá el respeto y ellos lo odiarán por eso el resto de su vida. Es un acto de falsa cortesía, sabiendo que esa oferta nunca será aceptada. Y entonces Abraham dice: oye, no hagas eso conmigo, solo dime cuánto quieres. Y el tipo le pone un precio exorbitante. Él piensa: me voy a forrar con este tipo, y lo hace. Lo mismo, lo que está diciendo es: escucha, si no solo te estoy vendiendo la tierra, si lo vas a hacer, estás comprando todo. Es un paquete completo. Estás comprando mis muebles, mis mangueras de jardín, todo lo que poseo, si vas a comprar mi casa. Ese es más o menos el trato aquí. Él ve una oportunidad para hacerse rico. Y David no está sacando su calculadora ni está diciendo: bueno, aquí, ¿cuál es el valor de mercado justo? Pero el rey David le respondió a Araúna: no, insisto en pagar el precio completo. No tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Así que David le pagó a Araúna 600 siclos de oro. Esos son $861,000 por un terreno de poco más de 1 hectárea. Sin negociar. No está diciendo, escuchen, lo que está diciendo es que David no va a negociar porque ve lo que está haciendo como comprar un lugar donde Dios va a ser adorado, y no va a ser tacaño con Dios, ni va a darle algo que no le cueste nada, porque parte de dar a Dios es el sacrificio que demuestra que todo mi corazón está en ello. Eso es lo que está diciendo. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de comunión. Él invocó al Señor y el Señor le respondió con fuego del cielo sobre el altar del holocausto. O sea, ¿se lo imaginan?
Así que construye este altar, ofrece el sacrificio y de repente desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Es una de las muy pocas veces que sucede. Esto es lo interesante. Ocurre en Levítico capítulo 9 cuando dedican el tabernáculo, ofrecen una ofrenda. El fuego desciende del cielo y la consume. Es la manera de Dios de decir, estoy muy complacido con esto. Esto sucederá aquí en el lugar que será el futuro sitio del templo de Salomón. En 2 Crónicas 7:1, cuando Salomón, después de que el templo está terminado, ofrece un sacrificio en el altar, el fuego desciende del cielo ante la vista de todos y lo consume. Entonces el Señor habló al ángel y él volvió a guardar la espada en su vaina. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Quiero aplicar esto en 3 áreas diferentes. Número 1, Dios es capaz de cambiar cualquier situación. Él puede redimir cualquier situación. Algunos de ustedes han venido hoy aquí y están hasta el cuello en un lío enorme. Podría ser una situación familiar. Podría ser una situación financiera. Podría ser una situación física. Podría ser una situación emocional. Pero las cosas han ido de mal en peor y lo miras y no ves absolutamente ninguna salida. Y esta historia nos dice que el Dios que está por encima de todo y te ama más de lo que puedes imaginar, puede tomarte y darte un giro y llevarte de aquí hasta allá. Él es el Dios que lo hace. Y este capítulo lo prueba. El capítulo comienza con orgullo y termina con humildad. Dios puede cambiar los corazones de las personas a tu alrededor. El capítulo comienza con Satanás incitando a David a pecar y termina con Dios instruyendo a David a construir un altar y el fuego desciende del cielo. Escuchen, lo que Satanás intentó para mal, Dios lo transformó y lo usó para bien. ¿Lo entienden? Dios puede darle la vuelta. Podrías tener todas las fuerzas del infierno en tu contra. Dios puede darle la vuelta. Él es el Dios de los giros inesperados. El capítulo comienza con la ira de Dios ante el pecado y termina con su misericordia hacia los pecadores. Dios puede cambiar tu situación, pero todo comienza con tu arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Arregla las cosas con Dios sin importar lo que hayas hecho. Si dices, no sé qué he hecho, pregúntale, Él te lo mostrará. Y cuando te arrepientes, estás poniendo el fundamento y luego eso va seguido de tu obediencia y tu sacrificio. Arrepiéntete, obedece y sacrifica y observa lo que Dios hará en tu situación. Él es el Dios de los giros inesperados. Número 2, la adoración que honra a Dios es tanto obediente como sacrificial. Veamos. Entonces el ángel del Señor ordenó a Gad que le dijera a David que subiera y construyera un altar al Señor. Así que David subió en obediencia a la palabra que Gad había hablado en el nombre del Señor. Y Arauna le dijo a David, tómalo, que mi señor el rey haga lo que le plazca. Mira, te voy a dar todo. Pero David respondió y dijo, no, insisto en pagar el precio completo. No tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada. Quiero preguntarte, ¿qué tipo de adoración le estás dando a Dios? ¿Estás obedeciendo su voz? Cuando sirves, cuando cantas, cuando das, ¿es lo mejor que tienes o son tus obras? Para algunos, adorar a Dios con el diezmo es un verdadero sacrificio. Es difícil. Es un paso de fe. Cuando das ese paso de fe, vas a ver a Dios obrar en tu vida de maneras extraordinarias. Dios te honrará porque Dios honrará su palabra y tú honraste su palabra. Al mismo tiempo, déjenme decir esto. Para algunos de ustedes, si no diezman, es un asunto de confianza. No es un asunto financiero, es un asunto de confianza. He hablado con contadores, he hablado con banqueros que han venido a mi oficina y me han dicho, sabes, cuando mencionas el tema del diezmo, solo necesito decirte que no sé cómo podría funcionar en nuestra situación. Y luego me explican su situación.
Yo les digo, miren, esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Tus números, tus hechos, tus cifras, tus cuentas no van a hacer que funcione. Tu fe sí lo hará. Y aún ninguna de esas personas ha regresado para decirme que no funciona. Y llevo haciendo esto por más de 40 años. Quiero desafiarte a que confíes en Dios y veas lo que Él hará en tu vida. Ahora quiero hablarles a aquellos que dan y lo apreciamos. De verdad, que Dios los bendiga, pero su ofrenda es de lo que les sobra. Y realmente lo que eso significa es que Dios los ha bendecido tanto que el diezmo para ustedes es como una propina. Ni siquiera tienen que pensarlo. Es decir, escriben el cheque y piensan, sí, esto es fácil, no me duele en absoluto. Así que si tu ofrenda no te mueve a ti, ¿crees que mueve a Dios? Es decir, cada año Debbie y yo, uno de los compromisos que asumí desde el principio en el ministerio es, escuchen, quiero ser generoso con el Señor. No porque sea predicador, sino porque creo que la generosidad en un área afecta a todas las áreas. Y quiero ser ese tipo de persona con los demás. Ser generoso con mi tiempo. Quiero ser generoso con mi energía. Quiero ser generoso con las cosas que tengo y que podrían ayudar a otras personas. O sea, hay personas que llaman y preguntan, ¿me podrías dar tus notas? Y yo les digo, claro, se las envío por correo. Quiero ser generoso con las personas. Dios ha sido bueno conmigo. Quiero reflejar esa bondad en mi relación con los demás. No lo digo para presumir. Les estoy contando cómo veo yo todo el tema de la generosidad. Porque lo veo todo como algo conectado. Pero Debbie y yo cada año buscamos maneras dentro de la iglesia y también damos fuera de la iglesia, pero buscamos formas dentro de la iglesia de dar de una manera que sea sacrificial para nosotros, que nos cueste. Porque nunca queremos encontrarnos en una situación en la que demos solo por conveniencia, en vez de dar lo que realmente nos cuesta. También diría que nunca quiero estar en una situación donde lo que he hecho en el pasado sea mi vara de medir para el resto de mi vida. Así que quiero exigirme a hacer mucho más porque verdaderamente creo que eso honra a Dios. Y puedo decirles esto, Dios nunca le deberá nada a un hombre o a una mujer. Nunca le das nada a Dios que Él no te devuelva multiplicado. Es simplemente verdad. Sé que es verdad porque lo he estado haciendo desde que tenía 18 años. Déjeme ir un paso más allá. Le doy gracias a Dios por cada ministerio para eclesiástico. Pero honestamente, si das más a ministerios para eclesiásticos que a tu iglesia local, el almacén que alimenta espiritualmente a tu familia y transforma la comunidad en la que vives, entonces deberías reconsiderar tu manera de dar. Sé que puede haber momentos en que eso suceda, pero si la única vez que das un extra es cuando hay un edificio que estamos construyendo, entonces no estás entendiendo lo esencial. Como iglesia, permítanme decirles esto. Cada año damos millones de dólares para bendecir y equipar a organizaciones sin fines de lucro y ministerios para eclesiásticos en todo el mundo. Pero la iglesia local es el epicentro de lo que Dios hace en el planeta. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y si quieres que tu ofrenda esté en el centro de lo que Dios está haciendo en la tierra, entonces que la mayor parte de tu generosidad sea para la casa de Dios. Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y queremos ser personas que dan para construir lo que Jesús está construyendo, ¿cierto? Así que solo quiero animarlos, sí, ya saben, si dan el diezmo y eso está bien, y si dan ofrendas por encima de eso, deberían hacerlo. Porque no somos bendecidos porque sí. ¿Para qué somos bendecidos? Para ser una bendición.
No somos bendecidos solo para tener más y poseer más. Somos bendecidos para poder dar más. Y eso es lo que Dios tiene para ustedes hoy. Quiero animarlos con eso. David dijo: no voy a dar una ofrenda que no me cueste nada. Y solo quería preguntarte, ¿tus ofrendas te cuestan algo? ¿Estás dando lo mejor de ti? ¿Estás dando con sacrificio al Señor? Número 3, el arrepentimiento es la clave para evitar el juicio y experimentar la bendición. Esto es lo que sucede. David se arrepiente, es perdonado y luego comienza a obedecer y a caminar en una adoración sacrificial al Señor. Quiero decir, se llama sacrificio porque es un sacrificio, ¿verdad? Así que él está dando con sacrificio al Señor, y al hacerlo va a experimentar la bendición de Dios en su vida de una manera que nunca antes había conocido. Quiero que piensen en esto. Hay 3 puntos de inflexión en la vida de David. Está el momento en que es ungido con el Espíritu y mata al gigante. Está el momento en que David peca con Betsabé. Ese es un punto de inflexión en su vida. Y luego está el momento en que esto sucede y Dios toma la acción pecaminosa de David y la redime. Y ahora David entra en una era dorada de su vida, donde el Espíritu de Dios realmente le dice qué hacer con el templo, cómo construirlo, cómo debe verse, de qué debe estar hecho. Y de hecho le da los planos del templo a través de la voz de Dios. No puedo imaginar estar más cerca de Dios que eso. Y todo lo que digo es que para algunos de ustedes hoy la clave no será salir de aquí y decir: bueno, si sabes, no he estado confiando en Dios como debería, así que voy a trabajar en eso. Eso no te llevará a ningún lado. Si no has estado confiando en Dios como deberías, entonces tienes que reconocer eso como el pecado que es. Y tienes que tratar el pecado como debe ser tratado. Tienes que arrepentirte. Tienes que confesarlo a Dios y decir: Dios, te pido que me perdones por no confiar en ti como debería. Y te pido que me ayudes a actuar de manera diferente. Y te puedo prometer esto: Dios te va a desafiar. Él va a hablar a tu corazón. Y la pregunta será si le obedecerás o no, porque si no le obedeces, no confías en Él. Y Dios nos está hablando a todos y diciendo: escuchen, quiero que confíen en mí porque quiero obrar en sus vidas y tengo cosas para ustedes. No pueden siquiera imaginarlo. Lo hizo con David. David no podía siquiera imaginar lo que Dios iba a hacer por él, a través de él, con él en los días, semanas y meses que vendrían. Era más allá de lo que podía imaginar. Y puedo decirte algo: cuando tú y yo vamos a Dios y le decimos: Dios, si hay pecado en mi vida, si hay un área que no está bien, Dios, me arrepiento delante de ti. Lo reconozco, voy a deshacerme de eso. Y ahora voy a reemplazar esa área con obediencia, con sacrificio, con adoración. Y Dios te honrará de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Amén.